AFESI es una institución que trabaja la prevención de los riesgos de calle en niños de 4 a 13 años en la zona de Tacubaya, para que estos niños el día de mañana no se vayan a hacer niños de la calle. Cuando me prestan la casa, descubro que estamos en una zona, en el corazón de una zona sumamente conflictiva, en donde AFESI es necesario, ¿no? Yo tengo 3 niñas, 2 ya son casadas y tengo una chiquita de 11 años. Yo conocí a AFESI por medio de una amiga, me invitó hace aproximadamente 3 años y medio. En AFESI nuestra misión es prevenir que los niños crezcan en la calle. En particular lo hacemos trabajando con los niños y las niñas más vulnerables. Lo hacemos en conjunto con sus familias, con sus escuelas, con la comunidad, para que tengan un desarrollo sano. Ya tiene otro comportamiento diferente a como yo la llevé. Era muy rebelde y muy chillona. Falleció mi esposa y pues vi la necesidad de mi hija y la mía de buscar un lugar. El apoyo que ya no tenía, que era su madre. Queremos que tengan una buena salud física, una buena salud mental, una buena educación. También queremos fortalecer a las familias para que los niños puedan crecer y vivir en un entorno sano, motivador y también seguro. Puedan ir visualizando que es posible otro tipo de vida, ¿no? Yo trabajo en Tacubaya, vendo fierros y en 2 ocasiones se me llegaron a lastimar los niños. Yo sí, mi hijo no sufre aquí, mi hijo la saca adelante en muchos aspectos. La idea es transmitirles las herramientas para que puedan salir adelante por sí mismos. Queremos que puedan enfrentar los retos de la vida. Al final de cuentas, queremos que estos niños sean personas de bien, pero también queremos que sean felices. Una vida diferente, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente el mismo patrón. Antes llegaba yo de malas a golpearlos, a jalarlos de las orejas. He trabajado mucho con mi hijo a no pegarle, porque yo le pegaba a mi hijo, me desesperaba que le pasara algo. Niños vulnerables, hay que prevenir estas situaciones, hay que ayudarles antes para ahorrarnos todos esos sufrimientos. Sobre todo sabiendo que muchos de ellos viven una situación de maltrato. Ahora mi hija es más comunicativa. Me han dado la oportunidad de trabajar, de poder ver a mis hijos, de quedarme tranquila, de poder vender. Llegan con tantas necesidades y al final de ver las sonrisas, de ver las familias fortalecidas, unidas, ver que realmente están saliendo adelante y que están viendo que hay otras formas, ¿no?, de ganar su vida y de tener una vida digna, ese es el mejor regalo. Tiene un techo, tiene un comedor, las maestras lo apapachan, tienen amiguitos. Mamá, ¿sabes dónde soy feliz? En AFESI. Mamá, ¿sabes dónde es mi casa? En AFESI. Mis hijos están maravillados con AFESI. Apoyo con voluntarios, mano de obra, también donativos en especie. Necesitamos apoyo financiero para que puedan funcionar todos los programas. Yo los invitaría a que pudieran venir a conocer nuestra institución. Creo que hay muchas formas de apoyarnos. Ciertamente la necesidad económica es pues una prioridad. Un niño menos en la calle hoy es un ser Pleno y Sano mañana.